¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bien, vamos a trabajar un poco los contenidos que estuvieron ustedes desarrollando en las actividades que les estuve mandando en estas últimas 2 semanas, que tiene que ver con el feudalismo, sus orígenes, sus características y su dinámica. Bien, el feudalismo o la Edad Media es el periodo de la civilización occidental, es decir, de la civilización europea occidental, que se va a extender desde el siglo V, es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 hasta el siglo XV. Hay una serie de fechas que son importantes recordar. En primer lugar, tomemos como inicio del feudalismo justamente la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. Si recuerdan lo que hemos visto en el primer trimestre, el Imperio Romano se va a ver, digamos, fragmentado o dividido debido a consecuencias políticas y económicas muy fuertes que provocaron que se fragmentara en dos y cayera primero el Imperio Romano de Occidente en el 476 como consecuencia de las invasiones bárbaras, de las invasiones de los godos. Ese va a ser el punto de inicio del feudalismo de la Edad Media y va a finalizar en el siglo XV. Hay dos fechas que los historiadores suelen tomar como fin de la Edad Media o el feudalismo. La primera fecha es el año 1453. En el año 1453 se va a dar la caída del Imperio Bizantino, que no es otra cosa que el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, recuerden que continuó existiendo durante varios siglos luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, y finalmente caerá en el año 1453 cuando los turcos invadan Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. Entonces se toma el año 1453 como una posible fecha para el final de la Edad Media. En el año 1453 también sucedieron dos hechos muy importantes. El otro hecho fue la invención de la imprenta. Gutenberg, un inventor alemán, va a crear la imprenta de tipos móviles que va a revolucionar el sistema en el cual se transmitía la información en Europa y en el resto del mundo, porque creando la imprenta de tipos móviles por primera vez se podrían hacer copias de los documentos y entregarlas al común denominador de las personas sin tener que transcribirlas. La invención de la imprenta va a ser un invento revolucionario porque va a dar paso justamente a la era de la producción escrita. El alfabetismo con el tiempo va a ir creciendo y va a tener un impacto fundamental en las sociedades occidentales. El tercer hecho que también va a suceder en el año 1453 es el fin de la Guerra de los 100 Años. La Guerra de los 100 Años es una guerra que mantuvieron durante casi un siglo Francia e Inglaterra. Esta guerra también va a tener consecuencias geopolíticas muy importantes para Europa Occidental y también va a finalizar en el año 1453. Sin embargo, los historiadores no logran ponerse de acuerdo y hay algunos que sostienen que el feudalismo o la Edad Media no terminó en 1453, sino en 1492, que fue cuando los europeos, guiados por Colón, llegaron a América. Estas son las dos fechas, que se pueden tomar como el final de la Edad Media. 1453, con la caída del Imperio Bizantino, con la invención de la imprenta y con el fin de la Guerra de los 100 Años, o 1492 con la llegada de los europeos a América. Bien, ¿cómo era Europa en los orígenes del feudalismo, en los primeros momentos en los cuales se comenzó a desarrollar el feudalismo? Bien, lo que tienen que entender es lo siguiente.
Europa había quedado fragmentada luego de la caída del Imperio Carolingio. Nosotros analizamos, vimos cómo estaba constituido el Imperio Carolingio, un imperio que solamente se extendió durante un siglo, pero que había logrado, digamos, mantener el control sobre extensas zonas de Europa Occidental y logrando tener una cohesión no solo política, sino también religiosa, entre los distintos reinos que lo componían. La caída del Imperio Carolingio va a provocar, como hemos visto, la fragmentación en distintos territorios, en distintos señoríos, en distintos feudos, y va a provocar justamente que Europa quede fragmentada, que quede muy dividida. Por lo tanto, los reyes van a ser incapaces de poder defender sus posesiones, ya que los ejércitos con los que contaban eran muy escasos, estaban mal armados, no eran pagos en su mayoría, y tampoco tenían autoridad los reyes para imponer su voluntad en todos los rincones de sus territorios. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un proceso de debilitamiento constante del poder y de la autoridad de los reyes en los inicios del feudalismo. Esta situación luego va a cambiar, pero en los inicios del feudalismo hay un grupo que va a comenzar a tener cada vez mayor notoriedad y cada vez mayor poder, que van a ser los nobles. Los nobles son los señores feudales. Los señores feudales son grandes terratenientes que pertenecen al grupo privilegiado de la sociedad, que van a brindar ciertos servicios al rey, y por estos servicios que le brindan al rey van a recibir a cambio una serie de privilegios. Vamos a desglosar en un momento cómo estaban compuestos los nobles, por qué eran sectores privilegiados y cuál era la dinámica que tenían. El rey, para poder gobernar, no podía, digamos, hacerlo de manera solitaria. Tenía que contar con la ayuda de funcionarios que le permitan tener una mejor administración de sus territorios. Estos funcionarios eran juristas, por ejemplo, gente que se dedicaba a las leyes, habían recaudadores de impuestos, habían jefes militares que trataban de imponer el orden en las tropas y de comandar las tropas de los reyes, habían personajes muy importantes de la Iglesia Católica, del clero. El clero lo que hacía era darle la justificación ideológica al lugar que ocupaba el rey en la sociedad. Según los sacerdotes del clero, según la Iglesia Católica, los reyes ocupaban el trono por voluntad divina. Esto significa que eran elegidos por Dios y por lo tanto su autoridad era innegable, no se podía quebrantar ni tampoco se podía vulnerar, porque vulnerar la autoridad del rey sería ir en contra de los designios del propio Dios. Todos estos funcionarios, los juristas, los guerreros, los miembros del clero, los jefes militares, componían lo que se llamaba la corte. La corte era ese grupo reducido de funcionarios que rodeaban a los reyes y que los ayudaban a gobernar. Estos grupos se van a constituir como los grupos privilegiados de la sociedad feudal, justamente porque, en primer lugar, recibían tierras por sus servicios, es decir, podían disponer de una determinada cantidad de tierras que el rey les entregaba para beneficio propio, no debían pagar impuestos y al mismo tiempo tenían la posibilidad de no tener que trabajar. Esto significa que quienes van a trabajar la tierra, quienes van a realizar todo tipo de labores, son los sectores menos privilegiados de la sociedad, que son los que van a sostener con su trabajo a los sectores privilegiados. ¿Quiénes eran estos sectores que no tenían ningún tipo de privilegio? Los artesanos, los comerciantes,
y los campesinos. Ustedes estarán pensando, ¿qué pasa con los esclavos? Bien, los esclavos desaparecieron tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Progresivamente los esclavos que quedaban fueron liberados y fueron utilizados como mano de obra por los señores feudales para trabajar sus tierras. Los convirtieron en campesinos. En las ciudades vivían los artesanos, que eran los que producían todos los objetos que se utilizaban a diario en la sociedad feudal. Y por otro lado estaban los comerciantes, que eran los que vendían los productos que producían los artesanos y los alimentos que producían los campesinos. Tanto artesanos, campesinos como comerciantes tenían que pagar impuestos, no podían poseer un feudo, ahora voy a desarrollar qué es un feudo, tenían que trabajar para vivir y además tenían que pagar el diezmo, es decir, pagar tributos a la iglesia también, porque la Iglesia Católica va a ser también la institución más importante durante la Edad Media, durante el feudalismo, junto con la monarquía. Monarquía y la Iglesia Católica van de la mano, porque justamente es la Iglesia Católica la que justifica el poder de los reyes a través de las Escrituras. Ahora bien, para que este sistema pudiese funcionar, tenían que haber personas que trabajaran, como en el caso de los campesinos, de los artesanos, de los comerciantes, que sostenieran con su trabajo a los sectores no privilegiados. Si nosotros tenemos que analizar en términos de proporción, era mucho menos la cantidad de personas que tenían privilegios que la gente que no tenía privilegios. La inmensa mayoría del pueblo común y corriente no solamente vivía en condiciones deplorables, sino que además no tenían ningún tipo de acceso a la educación. Sus condiciones de vida eran muy marginales, constantemente tenían que afrontar hambrunas, pestes, enfermedades de todo tipo. Por lo tanto, imagínense que esta situación era muy difícil para aquellos sectores que no tenían privilegios. Ahora bien, yo les dije hace un momento que los reyes otorgaban a los sectores privilegiados tierras. Vamos a tomar el caso de los nobles particularmente. Los nobles son los caballeros, aquellas personas que pertenecían a la nobleza. Los caballeros tenían una función dentro de la sociedad feudal, al igual que los distintos estratos sociales. En la última actividad que yo les mandé, les había mandado una pirámide, una imagen de una pirámide de los distintos estratos sociales que componían a la sociedad feudal. Se los llama estratos sociales justamente porque son como compartimientos estancos. Y esto es muy importante que lo sepan. Las clases más bajas, los estratos más bajos de la sociedad feudal, llámese campesinos, llámese artesanos, los comerciantes más pobres, no podían convertirse en nobles, no podían ascender, escalar socialmente. Es decir, que siempre iban a ocupar las posiciones o los estratos o los escalones más bajos de la sociedad feudal. No tenían la capacidad de poder, digamos, ascender socialmente. Y esto funcionaba así porque justamente quienes ocupaban los estratos más altos no permitirían que miembros que no sean de la nobleza se convirtieran en personajes influyentes, en personas ricas que tuviesen privilegios. Solamente se reservaban para un pequeño grupo reducido estos privilegios. Por lo tanto, si una persona nacía campesino, iba a morir siendo campesino probablemente. Si una persona era artesano, sus hijos serían artesanos probablemente. Si una persona era soldado, sus hijos serían soldados.
Y si era comerciante, probablemente sus hijos serían comerciantes. La única opción que tenía una persona para librarse de algunos impuestos era convertirse en miembros del clero. Es decir, volverse un hombre religioso y ser parte de la Iglesia Católica. Esto no significaría que automáticamente dejarían de trabajar ni tampoco de pagar impuestos. Lo harían, pero en menor proporción. Por lo tanto, la posibilidad de ascender socialmente no existía en el feudalismo en la Edad Media. Ahora bien, los nobles tenían la función de defender a la sociedad de los ataques de agentes externos. Los nobles eran los únicos, los caballeros, los únicos autorizados en portar armas, montar a caballo y poseer un feudo. El feudo es un territorio que le va a otorgar el rey a través de una ceremonia de vasallaje a un noble. Vamos a suponer que yo soy el rey y quiero recompensar a un noble por las labores militares, por las conquistas que ha realizado en nombre de la corona. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es otorgarle a ese noble como recompensa un feudo, es decir, una determinada cantidad de tierras dentro del reino para que este noble pueda utilizar a las personas que vivían en estas tierras como campesinos para que produzcan todo tipo de productos para este noble y para que paguen impuestos a la corona. Es decir, que el noble en una relación de vasallaje se compromete a rendirle homenaje al rey, es decir, a asistirlo militarmente siempre que el rey lo solicite. Al mismo tiempo, en esta ceremonia de vasallaje, el noble se va a comprometer no solamente a someterse a la voluntad del rey, sino también a defenderlo. Se va a comprometer a mantener el orden dentro del feudo, dentro del territorio que le ha otorgado el rey. Se va a comprometer a impartir justicia dentro del feudo. Se va a comprometer también a cuidar a los campesinos que queden bajo su tutela, a educarlos y a evangelizarlos. Esto significa a convertirlos al cristianismo aquellos campesinos que todavía no son cristianos. Por lo tanto, el noble va a ocupar una posición de privilegio porque además de recibir un feudo, se va a integrar a la corte del rey. Esto significa que va a ser parte del gobierno del rey. En esta ceremonia, entonces, el noble se convierte en vasallo del rey. Los estratos menos privilegiados también eran vasallos del rey, también eran vasallos de la corona. Pero la diferencia es que los nobles no tenían que pagarle impuestos al rey, tampoco tenían que pagar impuestos a la Iglesia Católica, ni tenían que trabajar. Mientras que los sectores no privilegiados, como los artesanos, como los comerciantes, como los campesinos, que también eran vasallos del rey, tenían que pagar impuestos, tenían que pagar el diezmo a la iglesia, es decir, un 10% de lo que producían, y tenían que trabajar para pagar estos impuestos, para sostener a los señores feudales, para sostener al rey, para sostener a los eclesiásticos, a la gente que se dedicaba, digamos, a impartir la religión católica, y además a mantener a sus familias. Por lo tanto, verán el peso que cargaban tras de sí los campesinos, sobre todo, que eran los que producían alimentos. En esta ceremonia de vasallaje, entonces, lo que vamos a notar es que el compromiso que van a asumir los nobles con el rey es un compromiso para toda la vida. Y los hijos de los nobles también heredarán el feudo, es decir, esta porción de tierra que el rey le ha otorgado a los señores. Los señores feudales, por eso se llaman señores feudales, porque son señores de un feudo, de una tierra que el rey le concede como una gracia, como un regalo por los servicios prestados a los nobles más cercanos. Como los nobles no trabajan la tierra,
quienes trabajan la tierra por ellos son los campesinos. Va a haber una suerte de acuerdo entre los campesinos y los nobles, en los cuales los nobles le permiten a los campesinos vivir en estas tierras a cambio de la producción de alimentos, a cambio de determinados servicios. Hay una relación muy fuerte entre los campesinos y los señores, porque los señores son la máxima autoridad dentro del feudo. Y por lo tanto, son ellos quienes gobiernan realmente dentro del feudo, mucho más que el rey, que se encuentra retirado en su castillo muy lejos de los feudos. Por lo tanto, la relación de poder se va a establecer entre los señores y los campesinos. Los campesinos tenían que prestar servicios de todo tipo a los señores feudales. No solamente entregar una parte de la cosecha, sino también prestar su fuerza de trabajo. Por ejemplo, si un señor quería construir una cerca en sus tierras privadas, los campesinos tenían que asistir a construir esta cerca, tenían que cuidar los animales que le pertenecían al señor, no podían cazar en los bosques del feudo sin la autorización del señor, es decir, que todo lo que había dentro del feudo le pertenecía a los señores feudales, y los campesinos, para poder subsistir, tenían que cumplir con todas estas normas, con todos estos requisitos, porque si no podían ser expulsados del feudo y perderían sus parcelas de tierra y perderían la posibilidad de poder alimentar a sus familias. Bien, vamos a dejar acá la próxima clase. En el próximo video voy a seguir desarrollando estas cuestiones, pero la idea era poder hacer un pantallazo de lo que estuvieron trabajando en las actividades. Bien chicos, muchas gracias, espero que anden bien.